Pablo Carpena Meyer es un joven de 26 años que ha visto cómo su derecho de sufragio ha desaparecido a consecuencia de una sentencia de incapacitación. Tiene discapacidad intelectual, algo que él y su familia consideran que no es motivo suficiente para privarlo de uno de los derechos fundamentales que constituye la condición de ciudadanía plena. Pero Pablo no ha sido la única persona que ha visto cómo su derecho de sufragio ha desaparecido casi de la noche a la mañana. En las pasadas elecciones, casi 100.000 personas no pudieron votar a consecuencia de una sentencia de incapacitación. Esa gente, si vota, esto seguro también vota. Claro. Somos conscientes como padres de que solicitar la incapacitación de una persona es una cosa muy seria porque le quita muchísimos derechos. Existe un proceso que se llama, un proceso general, no solo para personas con discapacidad, que se llama los procesos de modificación legal de la capacidad, lo que se conoce comúnmente como incapacitación jurídica. La incapacitación es un proceso porque todo el mundo por ser ciudadano, por vivir en un país, tiene unos derechos, una facultad de actuar como ciudadano, ¿no? O sea, de actuar con el Estado, de hacer un trámite administrativo, de poder ejercer el derecho al voto, de tener hasta una cuenta bancaria, o sea, de actuar como una persona, digamos, jurídica, con entidad jurídica, ¿no? Cuando existe algún área en donde se percibe, y esto es muy subjetivo evidentemente, que la persona no tiene capacidad para hacer esa acción jurídica, existe un proceso contemplado en la ley que se llama incapacitación, ¿no? Ese proceso tiene que ser, imaginaos que es una cosa delicada, quitarle un derecho como ciudadano a una persona, tiene que estar tutelado por un ente judicial, por un juez, una autoridad judicial, ¿no? Entonces tiene que haber un proceso judicial con una sentencia de incapacitación y esa sentencia de incapacitación dice pues que esa persona, o sea, nombra un tutor de esa persona y es el tutor de esa persona quien ejerce por él esos derechos, ¿no? Estás sometiendo a una persona que es muy vulnerable porque no tiene las herramientas que tenemos nosotros para manejar situaciones y porque encima sus emociones, tanto de pena como de alegría, es como que se descontrolan. Tú has dejado a esa persona en un mundo en el que hay muchas personas maravillosas y entidades maravillosas, pero muchas otras que no. Entonces, por proteger a Pablo, pues nos lo aconsejaron, nos costó tragarlo, tiene 2 hermanas mayores que además dijeron que eso era una barbaridad. En el ámbito de las personas con discapacidad intelectual normalmente lo solicita la familia y normalmente es por un tema de protección generalmente patrimonial de la persona, es decir, los padres que tienen hijos con discapacidad en todos los casos prácticamente una de las preocupaciones mayores es qué va a pasar cuando yo falte con mi hijo, ¿no? Que eso pasa en cualquier familia de personas con y sin discapacidad, pero en una persona que va a tener con discapacidad intelectual, que seguramente va a tener menos acceso a una vida independiente, al empleo, etcétera, pues es una preocupación mayor de los padres, ¿no? La persona requiere la intervención del Ministerio Fiscal y la intervención de un juez. Antes, como digo, se declaraban en su totalidad como una persona incapaz para todo. Y hoy en día la tendencia primero es a pedir menos, a promover menos acciones de incapacidad. Y en segundo lugar a que cuando se hace se puede diferenciar en la sentencia qué actos puede gobernar. Es decir, ¿es capaz de administrar el dinero que tenga o es incapaz? Hay que ver en la situación real de esa persona y lo que digan los facultativos. Está en condiciones de no poder en modo alguno discernir políticamente con ningún elemento de razonamiento, decir que votar, eso hay que verlo, pero que no se vaya, como digo, o que no puede trabajar o que no puede hacer eso. Pero, como digo, las declaraciones de incapacitación en bloque
también eso se van progresivamente reduciendo. Es una figura que está en mira de desmantelarse y tiene que hacerse, de hecho ya tiene que haberse realizado. El mismo concepto de incapacitación ya no procede. Es decir, ahora sí incluso hay un cambio en la normativa de la Ley de Procedimiento Civil y el Código Civil en cuanto a este tema. Los procesos de incapacitación no se denominan como tal, sino se habla ya de procesos de capacidad de la persona, procesos de modificación de capacidad de la persona. La incapacitación es un proceso porque todavía está, es un proceso en donde se sustituye la capacidad de la persona. O sea, hay conceptos como capacidad de obrar. Es decir, a la persona era como si se le quitase esa capacidad por ciertas circunstancias, o bien por una discapacidad intelectual o por el propio envejecimiento. Hemos incapacitado para que por su vulnerabilidad no se aprovechen de él, pero ahora se puede dar la circunstancia que por tener esta persona sin ningún derecho ni capacidad de decisión, otros vengan, que no seamos su padre y su madre, o incluso nosotros que se nos vaya a la cabeza, y le manejemos de tal manera y él no pueda defender sus derechos cuando ya tiene criterio suficiente para muchas cosas. Entonces, como nosotros eso no lo queremos, ¿no? Ni nadie menos, pues ahora hemos pedido, pero nos está costando mucho trabajo. Porque claro, La incapacitación que tienes total, ¿no? total. Entonces ahora hemos pedido la curatela, o sea, que la parte económica seamos sus tutores, pero que el resto se la dé. Entonces, en mayo o en abril, ya no me acuerdo, nos citaron, fuimos a juicio, primero le hicieron una entrevista a la forense y nos la hizo a nosotros, y la forense mantiene que hay que seguir con la incapacitación total. Y nosotros no estamos de acuerdo. Es complicado porque, claro, es un nuevo proceso judicial que a lo mejor tarda un año, y porque ese proceso judicial a su vez conlleva unos gastos, unas tasas judiciales del proceso y tal. Con lo cual muchas familias, si no están muy convencidas, no se animan a hacerlo. Pero también es verdad, por ejemplo, el tema del derecho al voto ha sido muy revulsivo para que haya familias concienciadas que intenten revocar la sentencia. De hecho, el 17 de junio de 2016, más de 1.500 personas exigieron frente al Congreso el derecho a voto para las casi 100.000 personas con discapacidad que no lo tienen reconocido. El acto celebrado por CERMI contó con la participación de organizaciones y con representantes del ámbito político. El votar por un tema importante, que es, espera, son cosas difíciles, pero tú querías votar porque querías ser como los demás. Entonces, otra cosa a considerar es que si nosotros queremos que las personas con discapacidad intelectual tengan su sitio en la sociedad y estén integradas y se sientan parte de ella con derechos y deberes, pues tienen que tener parte de esos derechos, ¿no? Porque Pablo siempre se está midiendo con sus hermanas. Justamente, para dar voz a Pablo y a las más de 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo, representantes de 86 países trabajaron durante meses para presentar la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad a finales de 2006 en la sede de la ONU. En el 2006 sale a la luz lo que es la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU. No es una ley, una convención, no es un tratado que recoja nuevos derechos, los derechos ya están de todas las personas, todos tenemos una Convención Internacional de los Derechos Humanos, ¿vale? Sino que lo que pasa es que se especifica, hace más incidencia en esos derechos. ¿Vale? La Convención, que es un tratado internacional, cuando cualquier Estado ratifica esa Convención, significa que lo estipulado en ese tratado forma parte del ordenamiento jurídico de ese país que ratifica. Y España ratifica la Convención y el protocolo facultativo en el 2008. Por lo tanto, en el 2007, 2007 a finales, pero lo tiene que hacer efectivo a partir de mayo del 2008. O sea, a partir del 2008 es cumplimiento obligatorio la Convención. ¿Qué significa eso? Que España tiene que modificar toda su legislación, prácticas, ¿vale? Y todas sus
todo su ordenamiento jurídico en sí a los planteamientos de la Convención. Y la Convención lo que hace es recoger un nuevo modelo que se llama modelo social, que significa que la persona, con el mero hecho de ser persona, con su dignidad como tal, la discapacidad no es que sea interna, sino proviene fundamentalmente del entorno que le rodea. Es decir, una persona con limitaciones que pueda tener, pero es el entorno quien intensifica o puede minimizar esa discapacidad. La comunidad internacional les ha otorgado esos derechos, ha dicho, ¿de acuerdo? Y los países lo han firmado, o sea, esto no es las convenciones no las firman las organizaciones de personas con discapacidad como un deseo, no, lo firman los ministros, los estados y aquí la refrenda el rey. Entonces, pues hemos dicho, estos son sus derechos. Ahora estamos históricamente pues en la pelea de ir peleando para que se transformen desde lo más básico, los edificios, hasta las cosas más complicadas en términos educativos, las formas de enseñar, de organizar el aprendizaje para que todo el mundo se sienta bien y quiera aprender. Desde la creación de la Convención de Personas con Discapacidad, no solo el derecho a voto ha quedado recogido de forma internacional. La educación desde pequeños es el primer gran paso para conseguir una sociedad basada en la igualdad y la no discriminación. La educación inclusiva es para muchos la clave del éxito para conseguir que los derechos de las personas con discapacidad y el desarrollo se cumplan. Casos de gente con síndrome de Down, de gente con autismo, que los profesores los echan de los centros escolares y dices, no, si es que tiene derecho, según la Convención de la ONU, a tener una educación inclusiva, a que se produzca en ordinario y a que estén en el centro, no que estén en un centro de educación especial. Entonces, cuando te encuentras con esto, están incumpliendo la ley, porque España lo tiene ratificado, toda esta ley de la ONU lo tiene ratificado desde el año 2006. Entonces, claro, tiene que existir ese tipo de inclusión escolar. Te encuentras con que, bueno, con que no, con que hay que llevarlo a juicio, con que hay que estar lidiando bastante los derechos. ¿Qué me cuentas tú? ¿Qué es lo de la escuela qué? Inclusiva. ¿Y qué es una escuela inclusiva? A ver, que dejo las cosas aquí. Ah, sí, sí. Preparada. Estoy. Ya, ahora dale, háblame, ¿qué es eso de la escuela inclusiva? Que mejores los colegios. ¿Que mejoren? Sí. ¿Para qué? Para que estén los niños y las niñas en clase. Muy bien. Sí, señora. Oye, y en la escuela inclusiva van los niños y las niñas, ¿no? Sí. ¿Y quién más van? Los profesores. Ajá. Las profesoras. Mhm. Jenny. Elma. Esas son profesoras, ¿no? Sí. Tuyas. Oye, ¿y quién más van? Niños que tienen Diversidad funcional. diversidad funcional. ¿Y quiénes son los niños que tienen diversidad funcional? La que no puede andar. Ajá, La que no ven. ajá, La que están sordos, que no oyen. ajá, El que está ciegos, que no ven. ajá. Todas esas personas tienen diversidad funcional, ¿no? Los que tienen síndrome de Down, autismo. Ujú. Vale, oye, ¿y qué más tienen que ir a los colegios? Los niños que tienen mucho qué. Mucho dinero y poco dinero. Claro, todos, ¿verdad? Todos. ¿Y los que vienen de dónde? ¿De otros? De otros países. Claro, para mezclar las culturas, ¿verdad, Violeta? Sí. Pues ala, sí se puede, ¿no? Sí se puede. Sí se puede. De hecho, yo estoy en contra de la educación especial porque ya como que se les está apartando. La diferencia con el colegio ordinario, con la educación ordinaria, es que si tienen un PT, un AL, que es un pedagogo terapeuta, y un especialista de audición y lenguaje, pues eso podría ayudarles en su desarrollo, no haría falta educación especial. Es verdad que en educación especial van a tener mucho más apoyos, pero yo tiro más por la ordinaria. Y entonces este equipo de valoración te llega y te dice, pues eso, síndrome de Down, tal, tiene que ir con apoyos. Fíjate qué cosas, que todos los niños necesitan los mismos apoyos. Es que está así estructurado toda la estructura escolar y entonces a todos les ponen una PT y una AL, una pedagoga terapéutica y una logopeda. Si hay otro niño con un trastorno que no esté definido y demás, tiene los mismos apoyos.
Si hay un niño con Asperger, tiene los mismos apoyos. Si hay un niño con cualquier historia, tiene los mismos apoyos. Entonces realmente no hay una flexibilidad en realmente ver cómo están, sino que el dictamen ya marca y dicen síndrome de Down, dictamen. ¿Sabes lo que hacen en la escuela? Que a un niño con necesidades educativas especiales les hacen adaptaciones curriculares. Si las adaptaciones curriculares son significativas, las hay de dos tipos, unas digamos más suavecitas y las otras que son significativas, no titulan. Cuando llegan a sexto no les dan titulación, entonces les han hecho pasar toda la etapa, no les han dicho nada a la familia y luego ya es como, claro, es que el niño no da más de sí, la culpa es del niño. Entonces los sacan del sistema y verás a muy poca gente que realmente supere ese espacio y vaya para otro lado. Se hacen adaptaciones curriculares dependiendo del nivel, el nivel intelectual que tengan los chiquillos. Entonces, si su nivel está por debajo de lo que ellos creen normal, pues ahí sí que les dirán, bueno, mira, no te lo puedo garantizar que tu hijo llegue hasta cuarto de la ESO, pero a lo mejor se queda en segundo con conocimientos de sexto de primaria. Entonces, pues bueno, ahí se está, y luego sí que es verdad que se les deriva un PCPI, que es un programa de cualificación profesional inicial, y ahí sí que pueden llegar a obtener el título de secundaria o similares. Esa no es la idea es pues bueno, que ellos sean ellos mismos, que aprendan, que tengan autonomía, ¿no? Pero claro, cuando tú te planteas todo eso y ves que ni la institución de servicios sociales se lo planteaba, que solamente era, bueno, son así. Y es verdad que las leyes están pues para cambiarlas. Todo el periodo de psicología evolutiva de 0 a 6 años, que es cuando todos, vamos, no los niños con síndrome de Down, todos nosotros, todos los niños aprenden ahí un montón. ¿Cómo vas a retrasarles hasta hacerles eso? Entonces, claro que no hay nada. Luego te mandan a los centros de atención temprana. El centro de atención temprana yo lo tengo aquí en el municipio. Y cuando tú preguntas, dices, bueno, aquí me tienen ya que dar la información. Te dicen, pues mira, tienes media hora de fisioterapia y tienes media hora de estimulación. Y digo, bueno, ¿y tenéis una reunión con la familia y tal? No, ¿para qué? Tú traes a la niña, esto, lo otro. Entonces, nada, metes ahí a la niña y dices, pero ¿qué hay? O sea, todo así, ¿no? En el aire, ¿no? Y cuando te encuentras y que dices, mira, te voy a hacer una pregunta, tú que eres fisioterapeuta y llevas trabajando con chicos con síndrome, sí, te miran así. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Y cómo son? Cuéntame, ¿no? Tú imagínate, qué ansiedad la familia, ¿no? Lo malo es cuando te empiezan a decir y te dicen, pues mira, va a caminar con 4 años porque tú no te has enterado bien de lo que es el síndrome de Down, pero no te lo ha contado nadie y te lo voy a contar yo. Entonces te comentan eso. Ellos caminan con 4 años, el pañal lo cambian con 5 años, el que lo consigue hacer, algunos no hablan. Y tienes que llevarlo a un colegio de educación especial. Tú fíjate desde el centro de atención temprana. No sé de dónde sale todo eso, pero sale de una fuerza en la que tú dices, hay cosas que no van bien y empiezas a defenderte y a quitar todo eso que te das cuenta, pues a lo mejor por ser educadora, ¿no? De decir, esto no puede ser, ¿no? Ellos deben de dar. Pablo pide que le devuelvan el derecho a voto que le pertenece. Violeta, ya desde la infancia, hace saber al mundo que ella es capaz de todo y que no va a dejar que sus derechos desaparezcan en papel mojado. Primero fue conseguir la educación inclusiva y en un futuro hará valer su derecho a voto.